Buenas, nosotros somos estudiantes de la rotación 4819 y en tutoría del doctor Félix Canencia venimos a hablar pues, sobre artículos de investigación sobre el tema de cáncer de vagina. Mi nombre es Jorge Solano y el artículo que yo revisé se titula pues, Leiomyosarcoma de vagina invasor a recto como causa de asfixia abdominal, el reporte de un caso clínico. Entonces, como introducción, el cáncer de vagina es la tumoración ginecológica menos común, ya que representa solo el 2% de los cánceres ginecológicos, siendo no más de 4.000 casos a nivel mundial. De estos, los carcinomas suelen ser al menos el 84% de estos secundarios, y pues el 32% proviene del cérvix, el 18% del endometrio, el 9% del colon y el 6% del ovario. De los primarios, el tipo histológico más común es el escamoso, representando al menos un 75% de los casos, seguido del adenocarcinoma, representando al menos un 5%. También tenemos el melanoma, que representa un 3%, y el sarcoma, que representa menos del 3%. Estos con diversas variables histológicas, como pues el estoma endometrial, el angiosarcoma adenosarcoma y el leiomiosarcoma. De acuerdo a su incidencia, la edad promedio de diagnóstico prevalece en mujeres con rango de edad entre los 18 a los 86 años. Suele esto presentarse con una variación de acuerdo a la raza, donde las afroamericanas pues, son las más propensas. Su presentación clínica es variable y ambigua, pues usualmente se presenta como una masa vaginal asintomática que puede o no acompañarse de leucorrea, sangrado transvaginal, dolor intermitente y en estadios avanzados presentar pérdida ponderal. A la exploración física suelen estar hacia el tabique posterior vaginal, a diferencia de los leiomiomas que suelen aparecer en la porción anterior. Estos tumores pueden asemejar más a a un quiste de Bartolino, pero pues no existe como tal un método específico. Sin embargo, pueden identificarse mediante la resonancia magnética, apareciendo como una masa heterogénea hiperintensa con reforzamiento irregular durante la fase pues, de T1 de la administración del contraste. Como objetivo, se tiene documentar uno de los primeros casos de sarcoma de vagina invasora recto reportados en la literatura, así como hacer una breve revisión de la literatura respecto a su manejo y desenlace. Entonces tenemos la presentación del caso, el cual una paciente femenina de 40 años de edad sin antecedentes heredofamiliares de importancia, niega antecedentes crónicos degenerativos, antecedentes ginecológicos, pues, la menarca a los 14 años, 3 gestas, 3 cesáreas, con fecha de última menstruación de octubre de 2015. Presenta una última citología normal y pues hace 3 meses inició con aumento del volumen localizado en el mesogastrio, acompañado de dolor tipo cólico intermitente de leve intensidad, con pérdida de peso no cuantificada y alteración del hábito intestinal. Progresó 7 días previos a su ingreso con un aumento en la intensidad del dolor, agregándose sangrado transvaginal, leucorrea fecaloide e hipertermia no cuantificada, por lo cual pues, asistió a valoración. A su llegada presentó frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, presión de 170, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 38,5 grados centígrados, y a la exploración física se presentó consciente, orientada, con fácil de dolor. Entonces, a nivel de la exploración abdominal se palpó un abdomen globoso con peristalsis ausente, rigidez y dolor pues, a la palpación del mesogastrio. También presentó dolor a nivel del hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda, por lo que entonces se palpó un plastrón hacia la fosa ilíaca izquierda y el mesogastrio, donde se encontró datos de sepsis abdominal, y lo que conllevó a que se diera como tal el protocolo de la parotomía exploratoria. Entonces se realizó una incisión de 12 centímetros totales infraumbilical, se disecó por planos hasta llegar a la cavidad abdominal, y aquí se observó líquido libre inflamatorio hacia el hueco pélvico eh, asociado a una masa que involucraba tanto al recto como al cervix, como lo evidenciamos en la figura 1. Entonces se inició la disección circunferencial del tumor hasta delimitar su origen y se evidenció que era proveniente del tabique posterior de la vagina con una extensión hacia el recto.
Entonces se envió la pieza a biopsia transoperatoria, lo cual reportó como tal el sarcoma de vagina. Entonces se procedió luego a realizar la resección abdominoperineal con colostomía terminal en colon descendente. Entonces, pues, en la figura 2 podemos evidenciar lo que fue toda la resección que se realizó. Por último, se obtuvo un reporte definitivo de patología que reportó de manera macroscópica un leiomiosarcoma de alto grado que medía 16 centímetros con un límite distal quirúrgico libre de 2 centímetros, que es lo que evidenciamos en la figura 3. Y a nivel de microscopio, que es lo que evidenciamos en la figura 4, se presentó atipia nuclear grado 3 con necrosis y múltiples mitosis atípicas con inmunohistoquímica positiva para actina y de músculo específico y estrógenos. Entonces, tenemos que el leiomyosarcoma de vagina es el sarcoma vaginal más común entre los pocos que se han presentado. Sin embargo, se han presentado solo pues, 150 casos a nivel de la literatura mundial. Por lo tanto, no existe un tratamiento bien establecido. Entonces, el tratamiento de forma general radica en la resección completa de los márgenes libres y se recomienda que ésta sea de al menos 2 centímetros de diferencia. Y ya si estamos frente a tumores de alto grado, que sea hasta de 3 centímetros. El estadio 1 tiene una supervivencia de hasta 5 años con un 55%, el 2 de un 44% y el 3 y el 4 pues hasta de 18 meses. La edad de igual forma afecta el factor pronóstico y pues porque las pacientes menores de 40 años tienen una supervivencia mayor que las pacientes mayores de 50 años. Del mismo modo, las pacientes tratadas con quimioterapia o radioterapia coadyuvante sobrevivieron más de 2 años de lo esperado, pero pues sin embargo, las que recibieron solo el tratamiento primario tuvieron una supervivencia menor, en un 57% menor. Entonces, el manejo quirúrgico de los sarcomas se debe tener en cuenta que debe haber un margen de resección de 2 centímetros y pues no hay un tiempo determinado para el seguimiento, sin embargo, que se recomienda que sea cada 3 meses durante los primeros 3 años y luego pues cada 6 meses en los años subsecuentes al año postquirúrgico. A manera de conclusión, tenemos que el sarcoma de vagina es una entidad infrecuente donde se carecen protocolos que determinen la mejor terapéutica para prolongar su supervivencia. Sin embargo, se debe considerar como un pilar fundamental la resección quirúrgica e individualizar a cada paciente para recibir o no la coadyuvancia con quimioterapia o radioterapia. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo mi artículo. Lo dejo con mi compañera Fabiana. Buenas, mi nombre es Fabiana Jiménez y yo les voy a hablar acerca de un estudio epidemiológico descriptivo del cáncer de vagina, utilizando pues los datos de registro de cáncer basado en la población de Osaka. Listo, a manera de introducción tenemos que el cáncer vaginal pues, va a ser un tumor inusualmente raro y que constituye menos del 1% de todas las neoplasias malignas ginecológicas. Esto es tan raro pues que toda la información epidemiológica y clínica actual se basa pues en estudios con un pequeño número de casos. El cáncer de vagina en edad temprana generalmente es asintomático y por lo tanto difícil de detectar. ¿Por qué? Porque este pues, aún no tiene un sistema de detección eficaz establecido para él. El carcinoma de células escamosas va a representar aproximadamente el 85% de los casos nuevos de cáncer de vagina y del 5 al 10% pues van a ser adenocarcinomas. Este carcinoma pues el tipo histológico de cáncer vaginal observado se va a ver con mayor frecuencia y generalmente va a ocurrir en mujeres de edad avanzada. Aquí tenemos como asociación el virus del papiloma humano que se puede detectar en un alrededor del 80% de estos casos de carcinoma de células escamosas en una edad avanzada. Esta nueva y preocupante tendencia de aumento del cáncer de cuello uterino debe analizarse también para comprender su génesis y determinar pues qué tan mal presagia pues también para el cáncer de vagina. Se hizo pues como métodos y materiales, se hizo un seguimiento de los pacientes con cáncer vaginal utilizando pues la base de datos de certificados de defunción del registro de cáncer de Osaka para residentes de la prefectura de Osaka. Todo esto se hizo para capturar los detalles de los pacientes que pueden haberse mudado fuera de la prefectura después de su diagnóstico. También se utilizaron registros de residentes y pues la base de datos de certificado de defunción. Aquí hubo 60.127 casos de cáncer registrados entre 1976 y 2010 en la base de datos.
De estos, 175 casos fueron diagnosticados pues antes de 1976 y 14 carecían de datos de edad. De los 59.938 casos restantes, se determinó que 481 habían sido diagnosticados con cáncer de vagina. El cálculo de la supervivencia a largo plazo de los pacientes con cáncer utilizando métodos convencionales anteriores va a ser muy desactualizado. Por lo tanto, pues utilizamos el análisis de los periodos para derivar los valores de supervivencia a largo plazo, pues que estos estén más actualizados utilizando pues, los datos de seguimiento reciente. En los resultados, pues tenemos que se registraron 481 casos de cáncer vaginal durante el periodo de análisis. El número de cánceres vaginales registrados por incremento de 5 años ha aumentado recientemente y de estos 481 casos, el tipo de carcinoma de células escamosas de cáncer de vagina se observó en 25 mujeres de 49 años o menos, 59 casos de 50 a 59 años, 65 casos de 60 a 69 años, 89 casos de 70 a 79 años, 49 casos de 80 a 89 años y pues en general con un pico del grupo de edad de 70 a 79 años. Para evaluar pues las tendencias de la incidencia del cáncer de vagina, se analizó la incidencia de este cáncer ajustada por edad, utilizando la población modelo japonesa. El resultado de un análisis pues, se va a mostrar en la primera figura, aunque pues, el número de estos casos de cáncer se ha aumentado y la tasa de incidencia ajustada por edad por 1 millón pues, va a ir disminuyendo significativa y conscientemente. La bondad de los ajustes del modelo de riesgo excesivo se evaluó pues, para el análisis de supervivencia relativa. En la figura 2 podemos ver que se calcularon las tasas de supervivencia relativas a 5 y a 10 años. Estas tasas no fueron significativamente diferentes entre el primer y el segundo periodo de tiempo, aunque pues hubo una tendencia a mejorar la supervivencia a largo plazo, especialmente para la supervivencia de más de 5 años. En la tabla 3 podemos ver la supervivencia a los 10 años, que fue significativamente mejor en los lazos del tumor localizado que en los casos pues, más avanzados. En la figura 4 podemos ver la supervivencia relativa condicional a 5 años para todos los estadios de los pacientes. Esto quiere decir que cuanto mayor fue el tiempo después del diagnóstico, mayor fue la supervivencia relativa condicional de 5 años o de 0 a 4 años después del diagnóstico. Sin embargo, pues esta tasa de supervivencia relativa condicional a 5 años se habla generalmente pues, de los casos que sobrevivieron 5 años después del diagnóstico y pues no aumentó en comparación con los que sobrevivieron 4 años. El análisis de los datos del registro de cáncer encontró que había un aumento significativo reciente en el número de cánceres vaginales registrados por incremento pues, en 5 años de la población. Una explicación obvia de este aumento es que el número de personas que tienen 70 años o más pues han ido aumentando año tras año, ya que las tasas brutas están influenciadas por la distribución de edad subyacente pues, de la población que se estudió. Fue sorprendente y también desalentador encontrar pues, que la tasa de supervivencia de 10 años durante el periodo más reciente, que fue de 2001 a 2008, no mejoró significativamente en comparación con el periodo de 1976 a 2000. La tasa de supervivencia de 10 años pues tampoco fue significativamente entre los tratamientos basados en cirugía que se catalogaron como grupo 1 y los basados en radiación que se catalogaron como grupo 2. Sin embargo, pues en los casos en que la lesión cancerosa se localiza en el tercio superior de la vagina, sigue siendo pues preferible el tratamiento quirúrgico. En conclusión, pues este análisis epidemiológico y clínico que utiliza pues la bien establecida base de datos del registro ha demostrado que la tasa de incidencia ajustada por edad del cáncer de vagina ha disminuido de manera significativa y constante a lo largo de los años. También concluimos que la radioterapia para el cáncer de vagina ha disminuido recientemente, pues, o sea, y ha sido el tratamiento preferido y ha tenido pues un mejor pronóstico. La tasa de supervivencia es relativa condicional a 5 años, pues para todas las sobrevivientes debería ser un dato alentador para todas las pacientes que padecen del cáncer de vagina. Sin embargo, pues lastimosamente el estudio sugiere que la muerte por recurrencia aún puede ocurrir incluso después de 4 o 5 años de supervivencia, lo que demuestra que en estos casos se deben investigar tratamientos más efectivos para este tipo de cánceres. Listo, pues esta fue mi exposición del artículo, los dejo con mi compañera. Bueno, vamos a encontrar
en este caso la revisión de casos clínicos sobre carcinoma primario pues, de vagina. A manera de introducción, se define carcinoma primario de vagina toda lesión maligna localizada en la vagina sin invadir el cuello uterino o la vulva. En los pacientes con antecedentes de cáncer de cuello uterino se debe haber transcurrido al menos 5 a 10 años de intervalo libre de enfermedad para considerar que hubo una lesión maligna en la vagina o que se está presentando pues un nuevo cáncer. Tenemos la presentación del primer caso. Es una paciente de 48 años que acudió a un hospital por presentar un cuadro clínico de sangrado vaginal, dispareunia, sangrado postcoital de un año de evolución. No tiene antecedentes personales de importancia. En la exploración ginecológica se halló huellas de sangrado rosado escaso, vagina estrecha, lesión exofítica, sangrado en el tercio superior de la cara posterior, cervix aparentemente sano, útero y anexos normales. En la imagen 1 vemos la lesión exofítica, sangrante en el tercio superior de la cara posterior de la vagina. La biopsia fue informada con un cáncer epidermoide bien diferenciado, queratinizante, y el Papa Nicolau fue negativo, la citoscopia normal, protoscopia normal. La urografía mostró ectasia del sistema piero-calicial derecho, uréter de trayecto libre y calibre normal. Bueno, ya pasando al caso clínico número 2, tenemos que una paciente de 81 años que acudió por presentar tumor vaginal por 4 meses y dolor vaginal, antecedentes personales de hipertensión arterial, colecistectomía y apendicectomía, asma bronquial. En la exploración ginecológica pues se encontró cistocele 3, icterocele 4, vagina con zona ulcerada de 8x7 y bordes engrosados en pared posterior vaginal. Acá se le realizó una biopsia, la cual reportó un cáncer epidermoide bien diferenciado, queratinizante. Se le realizó un proceso quirúrgico. El reporte anatomopatológico fue carcinoma epidermoide, como lo había dicho anteriormente, y esta fue sometida a vaginectomía total, histerectomía por vía vaginal, coporrafia anterior y posterior. Ya en cuanto a la discusión, para terminar, el cáncer primario de vagina es una patología muy infrecuente, como lo hemos venido hablando, que corresponde al aproximadamente 2% de los cánceres del área ginecológica. La mayoría de las pacientes pueden consultar por sangrado genital anormal, aunque puede observarse también dolor pélvico, rectorragia, hematuria y todos los síntomas, disuria, constipación. Y error de la cirugía se ha visto limitado a lesiones pequeñas del tercio superior de la vagina. Y el estándar de tratamiento es la radioterapia con quimio, basada en cisplatino básicamente. El cáncer de este está descrito como entidad que padece mujeres mayores de 60 años y se ha descrito numerosos factores de riesgo relacionados con este, como puede ser la histerectomía, antecedentes de histerectomía, radioterapia pélvica, prolapso de útero, uso de pesarios, virus de papiloma humano, el herpes, la endometriosis y tratamiento pues como tal inmunosupresor. Eso fue todo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Aura Dorado. El día de hoy voy a hablarles acerca de este artículo que se titula Adenocarcinoma de células claras de vagina en paciente de 14 años. Este artículo fue publicado el 6 de junio del 2022.
Bueno, a manera de introducción vamos a tener que este adenocarcinoma de vagina en la edad pediátrica pues va a ser muy raro. La etiología y la fisiopatología no van a estar claros, siendo más común esta enfermedad en pacientes mayores de 60 años. Los síntomas más comunes en esta edad pediátrica es el sangrado vaginal, que es erróneamente diagnosticado como una pubertad precoz o sangre o un sangrado anovulatorio. Bueno, el objetivo de este artículo fue presentar el primer caso de adenocarcinoma de vagina en una paciente, una niña de 14 años en la República Mexicana. Bueno, entonces como materiales y métodos, pues vamos a tener que este se trata de un caso de una femenina de 14 años sin antecedentes de exposición de dietil-etilvestrol. El cuadro clínico fue iniciado desde los 12 años, caracterizado por leucorrea, manejada como un proceso infeccioso a repetición durante 2 años. A este se le agregó dolor pélvico y edema de extremidades inferiores, y finalmente sangrado vaginal profuso, sometiéndose a exploración física, en el cual fue encontrado en el introito vaginal un tumor exofítico ulcerado y sangrante con áreas de necrosis. Bueno, entonces aquí vamos a tener que a esta le toman biopsia, donde la patología informa como adenocarcinoma de vagina de células claras, descartándose rabdomiosarcoma embrionario o alveolar. Los estudios de extensión descartan pues extensión hacia los pulmones o hacia el hígado. Vamos a ver aquí en la figura 1, pues en esta se detectó una masa homogénea en el tercio superior de la vagina, que se extendió al cervix de 4 centímetros, la interfase del recto, y la vejiga pues está respetada. En la figura 2, pues observamos que el hígado está normal, las asas intestinales están dilatadas y la vejiga retencionista. Con respecto a estas figuras que tenemos acá, pues vamos a tener que esta fue sometida también a una cirugía radical el 7 de marzo del 2016, donde se le realizó una exenteración pélvica infra del elevador posterior, colostomía también definitiva y neovagina con músculo recto de abdomen, con informe de pieza de adenocarcinoma de células claras de vagina. Entonces, se tomaron unas muestras, acá en la figura 3, pues vamos a ver que esta muestra el detalle celular de células grandes con pleomorfismo severo. El citoplasma es abundante y claro, y algunos núcleos tienden a proyectarse hacia la luz glandular, es decir, estas células en tachuela. En la figura 4, pues es una foto panorámica pues, del corte histológico que muestra neoplasia con estructuras glandulares y papilares. Bueno, y acá en la figura vamos a tener que esta como tal presentó una extensión al cervix, el cual midió 3.8 centímetros, y la vagina también se infiltró en forma transmural, infiltrando al tabique recto vaginal en contacto con la serosa. Entonces aquí en esta figura 5 es un corte sagital en el que se observa una lesión blanquecina con múltiples zonas hemorrágicas, que mide 3.8 centímetros y que se ubica en la unión del cervix y la vagina, con una infiltración macroscópica a la mucosa del istmo cervical, y la cual pues respetó el cuerpo uterino. Entonces, esta lesión se extiende a la zona próxima de la mucosa del istmo cervical, cavidad uterina y cuerpo uterino van a estar libres de lesión, y el rodete vaginal también va a estar libre de lesión. La salpinge y el ovario izquierdo con implantes microscópicos, la linfa izquierda va a tener comprometido 4 de 7 ganglios con metástasis, la linfa derecha un ganglio de 2 con metástasis, y uno de los 34 ganglios de la linfa paraórtica va a estar con metástasis y sigmoides libre. Tuvo una evolución tórpida por absceso pélvico. Su estancia en terapia intensiva fue durante 5 días. Tuvo un drenaje espontáneo del absceso con recuperación óptima. Cuando la cicatrización de la herida ya fue adecuada, pues recibió radioterapia externa. Entonces inició el manejo el 26 de mayo del 2016 y lo terminó el 1 de julio del 2016. En datos
que mostraron proctitis y cistitis grado 2, bajo peso de 8 kilogramos y radiodermitis grado 2. Tuvo también secuelas como colostomía definitiva, menopausia precoz e infertilidad. Bueno, ya manera de discusión, pues vamos a tener que las coincidencias que tienen pues los pacientes con esta rara entidad, como factor predisponente la exposición a dietil, etilvestrol, donde el riesgo aumenta al tomar pues los medicamentos antes de las 16 semanas de gestación, manifestándose y diagnosticándose en promedio a la edad de 19 años. En este caso, en particular, no hubo exposición previa en el embarazo, sin embargo, sí existió un retraso de 2 años desde el comienzo de los síntomas del diagnóstico, pues por no acceder a la exploración y consulta al médico tanto para la paciente como la madre. La resección quirúrgica, entonces, es el tratamiento sugerido en pacientes jóvenes. La controversia es qué tipo de cirugía se va a realizar, exéresis o histerectomía, radical o exenteración. Entonces, dado que se debe tomar en cuenta la morbilidad postoperatoria, entonces se recomienda, además de esto, la revisión de ganglios paraórticos por ser un sitio frecuente de metástasis aún en etapas tempranas. Entonces, cuando se decide hacer solo exéresis y completar el tratamiento con radioterapia, pues también se sugiere practicar oforopexia. Se deben de tomar en cuenta los efectos adversos de la radioterapia en relación al crecimiento y funcionamiento ovárico, además de la ileitis, cistitis y proctitis. Bueno, ya con respecto a la conclusión, pues como habíamos dicho, un factor predisponente es la exposición al dietil etilvestrol, donde el riesgo aumenta al tomar los medicamentos antes de las 16 semanas de gestación y que se presenta más o menos a la edad de 19 años, en el cual se sugiere que cualquier sangrado vaginal anormal en menores de 15 años debe ser inmediatamente investigado. La sobrevida está determinada por el estadio de la enfermedad. En la etapa 1 la sobrevida es del 90%, en la etapa 2 del 71% y en la etapa 3 o 4 de un 29%. Entonces va a ser más necesario un mayor número de casos y un seguimiento mínimo de 5 años para determinar el tratamiento óptimo de estas pacientes, ya que con esta paciente en específica solo se tuvo un seguimiento como tal de 6 meses, dado que no asistió al control posterior. Bueno, eso fue todo por mi artículo. Muchas gracias. Lo dejo con mi compañera. Ok, buenos días. Mi nombre es Diana Guardia y mi revisión del artículo se titula Cáncer de vagina, reporte de un caso. Ok. A manera de introducción encontramos pues que el cáncer de vagina representa menos del 2% de todas las neoplasias malignas del tracto genital femenino. Se ha detectado el ADN del virus del papiloma humano entre un 55 y un 64% de los cánceres vaginales invasivos. Hay que tener en cuenta que este se va a definir como estrictamente un cáncer sin evidencia clínica o histológica o con una historia de cáncer cervical o vulvar dentro de los 5 años previos. Hay que tener en cuenta que las neoplasias vaginales pues tienen baja frecuencia y más del 80% van a ser secundarias. Cabe recalcar que los cánceres vaginales pues se presentan de mayor manera en mujeres de edad avanzada y las mujeres posmenopáusicas. Como situaciones especiales, pues el adenocarcinoma primario de vagina representa entre el 8 y el 10% de los cánceres de vagina. Según pues la literatura, se ha atribuido asociación entre el dietilestivestrol y el adenocarcinoma de células claras, ya sea en el cuello uterino o en la vagina, en las hijas que tuvieron exposición intrauterina de la hormona administrada durante las primeras 16 semanas del embarazo. La mayoría pues, de estos casos pues, fueron diagnosticados entre las edades de 14 y 22 años y hasta el 30% de los pacientes con carcinoma primario pues, de vagina tienen antecedente de cáncer in situ o invasor de cuello uterino pues, tratado en un lapso menor de 5 años. El objetivo pues, de esta revisión es presentar un caso en el que pudo haber confusión en el diagnóstico y el manejo por parte del personal médico, dada la similitud de la sintomatología con el cáncer de cuello uterino, pues debido a la localización anatómica y la proximidad de ambos tejidos.
Ok, se presenta una paciente femenina de 77 años que un año atrás acudió a la consulta de atención primaria por presentar un sangrado vaginal, razón por la que le realizaron una biopsia aparentemente cervical. Ella no tenía antecedentes médicos ni quirúrgicos relevantes, salvo la alergia a la aspirina. Tampoco había ninguna historia clínica, ningún antecedente genético de cáncer. Ella presentó su menarquia a los 15 años, la última menstruación fue a los 45 años, gesta 3, partos 2, a término, tuvo un aborto y tiene 2 hijos vivos. La primera relación sexual fue a los 23 años, negó el uso de métodos anticonceptivos y su último Papa Nicolau fue hace 38 años y pues por esta razón ella fue derivada al hospital a un nivel de atención especializada pues para el manejo. En cuanto a los resultados, encontramos en esta figura, en la imagen A, que está en la parte izquierda superior, una colposcopia adecuada. En la zona B, en la figura B, que en la parte izquierda inferior, encontramos la zona de transformación. Esta es un tipo 3. En la imagen C, que es en la parte derecha superior, encontramos un epitelio aceto blanco. Y en la imagen D, en la parte inferior derecha, encontramos una zona de transformación tipo 3. A la paciente en la atención en el servicio de ginecología y oncología, en la espectroscopia pues se observó esa lesión ulcerada exofítica de 3 por 2 centímetros en la pared vaginal posterior. Esta estaba a nivel del tercio superior y pues al tacto rectal los parámetros de la paciente pues estaban libres. Se realizó una biopsia del canal endocervical y en la patología fue referida como un cáncer de cervix. Y bueno, la paciente se le realizó un curetaje y el resultado de este curetaje endocervical fue de escaso epitelio escamoso sin alteraciones histológicas significativas, por lo que pues se indicó una hospitalización para tener un mayor estudio y durante la hospitalización a la paciente se le identificó la existencia de una lesión en la pared vaginal y no en el cuello uterino, por eso hubo esa confusión. Entonces al segundo día de hospitalización pues se le realizó una biopsia de la lesión vaginal que presentaba y esta fue compatible con carcinoma de vagina y se estudió la extensión de la enfermedad. A la paciente se le realizó una resonancia magnética en la cual en la figura 2, como podemos observar, se reportó un leve engrosamiento irregular de la región vaginal sin configurar una masa focal que infiltre pues, las lesiones adyacentes. Por lo demás, la vejiga estaba levemente engrosada, no se observaron lesiones a nivel uterino y anexiales, tampoco tenía recto con lesiones, no había líquido libre y tampoco se veían adenomegalias. Se lo solicitó la resonancia magnética pélvica con resultados que no contraindicaron la posibilidad de pronto hacer la cirugía. Respecto a la figura 3, encontramos que a los 12 días de su hospitalización, pues se le realizó una histerectomía radical tipo 3. Esta fue ampliada al tercio medio de la vagina y luego se extendió al borde vaginal y se realizó una linfadenectomía pélvica bilateral. Aquí los hallazgos del acto quirúrgico fueron útero y anexos atróficos, vasos ilíacos muy tortuosos, una lesión erosiva de la vagina en el tercio superior posterolateral, con un área de 3 por 2 centímetros. En la figura 4, como podemos observar, pues a la paciente a los 10 días, el resultado patológico pues fue un carcinoma de células escamosas medianamente diferenciado de la vagina, infiltrante, ulcerado, y el área tumoral midió 2 por 1.5 centímetros con una profundidad de invasión hasta de 4 milímetros, llegando a menos de 1 milímetro del borde quirúrgico radial. Esta neoplasia maligna pues se ubicaba en la pared posterior de la vagina, llegando a 0,3 centímetros del repliegue cérvico-vaginal. También se identificó el borde quirúrgico distal de la pieza operatoria como comprometido por neoplasia maligna, con invasión linfovascular presente. Hay que tener en cuenta que aquí el cérvix aparecía libre de neoplasia maligna
y adicionalmente se observaron libres de neoplasia maligna el parámetro derecho y el parámetro izquierdo. El endometrio estaba atrófico, los anexos derecho e izquierdo, o sea, los ovarios y las trompas, los ganglios pélvicos derechos también y los izquierdos de igual manera. Y al realizar la ampliación distal de la vagina se observó que estaba libre de neoplasia maligna y finalmente el estadiaje patológico estuvo pues de manera eficiente. A manera de discusión encontramos pues que el cáncer de vagina es una entidad poco frecuente, en alrededor del 1,2 de 1 a 2% de todas las neoplasias malignas del tracto genital femenino y solamente el 10% de todas estas neoplasias pues vaginales son malignas. Esta es una patología poco usual que no se diagnostica adecuadamente por la confusión que existe entre el cáncer de cuello uterino y el cáncer de vagina. Esto pasa desapercibido primero por no ser tan común y segundo por presentarse con sintomatología de sangrado vaginal postmenopáusico en ambas entidades. La paciente que reportamos en esta revisión en referencia fue reevaluada con una biopsia dirigida de la lesión en el tercio superior de la vagina, siendo este pues el lugar más frecuente del cáncer de vagina. Durante su estancia hospitalaria, el resultado de la biopsia demostró el carcinoma escamoso que representa aproximadamente el 90% del subtipo histológico de cáncer vaginal y fue catalogado como un cáncer de vagina en estadio clínico 1A según la clasificación FIGO. Además, pues se le realizaron a la paciente exámenes auxiliares pues para definir la extensión de la enfermedad, como la resonancia magnética que se observó, teniendo en cuenta pues que esta no debe cambiar el diagnóstico, ya que al ser una enfermedad rara, el manejo, pues según las recomendaciones internacionales, se extrapola de un cáncer cervical debido a su ubicación anatómica y su etiología similar. Y a manera de conclusión, encontramos que el cáncer de vagina va a tener mucha similitud con el cáncer de cervix en cuanto a la sintomatología, lo que pues va a conllevar una gran confusión por el sangrado vaginal y por lo tanto es importante realizar una buena evaluación clínica a través de la especuloscopia con una exposición de las paredes vaginales en toda su extensión, también enfocándonos en la pared posterior, ya que muchas veces el espéculo pues no permite su observación, entonces hay que rotarlo. Hay que evaluar muy bien el cervix uterino para identificar de manera adecuada la lesión y no inducir a un error diagnóstico. Entonces, esta fue toda la revisión de cáncer de vagina según mi artículo. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero. Bien, entonces, mi artículo del día de hoy se titula, pues, un adenocarcinoma de vagina escasamente diferenciado, con reporte de caso y revisión de la literatura. Entonces, a modo de introducción, pues vamos a encontrar que el carcinoma de vagina primario pues, es un tipo de tumor ginecológico que es poco común, que representa aproximadamente un 1 o un 2% de los tumores ginecológicos. Se clasifica pues, como un tumor vaginal cuando crece pues, exclusivamente en la vagina, sin afectar pues, el cuello uterino o la vulva, y se extiende pues, de cáncer de vulva a cuello uterino. Deben pues, haber transcurrido más de 5 años para no ser considerado, para no considerarlo como una recidiva. Es importante pues descartar pues la presencia de un tumor primario en la vejiga, ya sea vejiga, recto o colon, que puedan pues haber metastatizado a la vejiga. El tumor vaginal primario pues se representa generalmente como una masa o una úlcera en la pared posterior del tercio superior de la vagina. La extensión del tumor pues, se evalúa mediante las técnicas imageneológicas como tomografía computarizada o resonancia magnética, además pues, de la exploración física y la ecografía. En algunos casos pues, puede ser necesario realizar cistoscopia o rectosigmoidoscopia para descartar tumores primarios en la vejiga, recto o colon que puedan pues, haber metastatizado a la vagina. El tratamiento pues, del carcinoma de vagina primario pues, va a depender mucho del estadio de la enfermedad según la clasificación FIGO. En estadios tempranos, pues el tratamiento más común es la esterectomía con colpectomía y vaginectomía parcial y a veces pues acompañada de linfadenectomía inguinal. En estadios más avanzados, pues la radioterapia externa junto con braquiterapia es el tratamiento de elección el que más se utiliza.
En casos seleccionados se pueden realizar pues cirugía radical o pues con la exenteración pélvica. Desde el punto de vista histológico, pues el carcinoma escamoso es el tipo más común, representando un 85-95% de los cánceres primarios de vagina. El adenocarcinoma pues es el segundo tipo histológico más frecuente, con subtipos como el de células claras. Otros tipos menos comunes incluyen pues el adenocarcinoma mucinoso o el adenocarcinoma de los conductos mesonefríticos y el carcinoma escamosamente diferenciado. Entonces, el reporte o el caso clínico que nos menciona el artículo, pues se trata de una paciente de 61 años que no tiene pues antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Tiene una historia obstétrica, pues una menarquia a los 13 años, menopausia a los 48, 2 cesáreas, un aborto, no toma anticonceptivos hormonales ni terapia hormonal sustitutiva. La última revisión ginecológica, pues normal, fue realizada hace 9 meses antes del diagnóstico. La paciente pues consulta por presentar dolor lumbar de 3 meses de evolución asociado a estreñimiento, poliaquiuria, anorexia, anemia y pérdida de 6 kilogramos de peso en esos meses. La paciente pues es remitida al servicio de urgencias dentro del hospital, donde pues se reexplora y se envía a consultas ginecológicas. La exploración pues presenta genitales externos normales, se palpa pues una masa que abomba la cara posterior de la vagina y llega pues a la cúpula vaginal, que es una masa que es dura, es poco móvil, rechaza el cervix. El tacto vaginal pues no es doloroso, no hay alteraciones como tal en la mucosa vaginal. El abdomen es blando, depresible, que presenta pues una masa en el hipogastrio y dolor a la palpación suprapúbica. El sedimento urinario es normal. A la ecografía transvaginal y abdominal pues pone de manifiesto una masa pélvica de 15 centímetros de aspecto sólido, de contornos irregulares, abollonada, que parece pues depender del cuerpo uterino, y se observa pues una línea endometrial. Además pues se adjetivan adyacente a la masa 2 estructuras, una derecha con imagen quística de 32 milímetros, con papila en su interior que posee una vascularización de baja resistencia, ausencia de líquido libre y tiene hidronefrosis derecha. El hígado pues de aspecto homogéneo, se practica pues una laparotomía exploratoria umbilical, en donde pues se observó un tumor sólido que afecta a toda la pelvis posterior y parece pues depender de la pared vaginal posterior o de la pared uterina. Se realiza histerectomía total con doble anesectomía y resección del tercio proximal de la pared vaginal. El servicio de cirugía general pues reseca el recto y el sigmo porque hay existencia por resistencia pues, de un tumor residual adherido a la lacerosa, dejando una colostomía terminal en la fosa ilíaca izquierda. Se realiza también apendicectomía. Finalmente pues no queda tumoración macroscópica. Durante pues, la intervención las pérdidas hemáticas fueron abundantes y la paciente pues requirió transfusiones de 5 concentrados de hematíes. Finalmente, pues es dada de alta al 9º día pues, de la intervención. Se remiten las piezas de histerectomía con doble anesectomía al servicio de anatomopatológica. El útero pues mide 6,4 por 4,4 por 2,2 centímetros, con un espesor máximo de pared de 1 centímetro de endo y endocervix intacto. Y el manguito de la pared vaginal de 2,4 por 2,1 centímetros. A ese nivel pues se advierte una masa irregular con áreas de aspecto necrótico que mide 7 por 6 por 2,5 centímetros de consistencia firme y planos de sección de coloración heterogénea. Entonces, ¿cuál fue el resultado de anatomopatológico de esta pieza? Pues lo que mencionó pues es que se confirmó como tal la neoplasia maligna ampliamente necrosada con áreas de patrón adenocarcinomatoso, pobremente diferenciadas y anaplásicas, provenientes pues, de la pared posterior vaginal que afecta la pared del recto en su capa serosa y la capa muscular sin afectar la mucosa. En la paciente pues se le realizó, después de la cirugía, se le realizó radioterapia, el cual pues se objetiva mediante tomografía computarizada lesiones retroperitoneales de 2,3 por 2,4 centímetros. Lo que se inicia pues quimioterapia con FOLFOX 6, 7 dosis en la tomografía, en el TAC. A los 3 meses pues objetivan una progresión ganglionar con masa preaórtica izquierda de 6
3,7 a 4,5 centímetros, por lo que pues se inicia una segunda línea de FOLFIRI en 4 dosis. Sin embargo, pues la enfermedad progresa y aparece pues una nueva masa de 6,2 centímetros en la fosa ilíaca derecha. Se inicia pues entonces tratamiento con Erbitux y Erinotecan en 12 dosis. 3 meses más tarde pues se realiza tratamiento con carbaplatino, Tansol y Neuropogen con mejoría subjetiva, pues, y en el último TAP que se le realizó, 2 meses después, pues se observa una masa en el flanco izquierdo de 13 por 6,5, otra en la fosa ilíaca derecha de 7,5 y 9,5, y otra en el recto anterior de 4 por 3,6. Se determina pues progresión intraabdominal pulmonar con sospecha de TEP. Presenta mala tolerancia a quimioterapia con múltiples transfusiones y sintomatología. Y la paciente, pues a pesar de todos estos procedimientos que se le realizamos, pues falleció un mes más tarde. Entonces, a modo de discusión, lo que encontramos es que el caso clínico pues presentó un adenocarcinoma de vagina escasamente diferenciado. Inicialmente, pues la sospecha diagnóstica dirigía hacia una neoplasia de endocervix debido a que no había como tal alteraciones macroscópicas aparentes en la pared vaginal y la masa pues se palpaba desde la pared vaginal hasta el cervix y el fondo del saco posterior. Sin embargo, pues durante la cirugía se observó que la masa pues, tumoral no estaba en contacto con el cervix, sino pues, que estaba estrechamente relacionada con la pared vaginal posterior y la pared anterior del recto. Inicialmente pues, se determinó que la tumoración tenía origen rectal debido pues, a la afectación de la capa serosis muscular, lo cual pues, es estadísticamente más probable que tenga un origen vaginal. Sin embargo, pues al examen microscópico de la muestra reveló pues un epitelio vaginal y la mucosa rectal estaban pues intactos. Después de nuevos estudios inmunoquímicos se determinó que el origen del tumor pues era ginecológico. Tener en cuenta pues que el tumor vaginal primario se presenta generalmente como una masa o una úlcera en la pared posterior, en el tercio superior de la vagina. La extensión pues del tumor se evalúa mediante técnicas de imágenes como una tomografía computarizada o resonancia, además de la exploración física y la ecografía. En algunos casos, pues puede ser necesario la realización de rectosigmoidoscopia para detectar tumores primarios en la vagina. En la vejiga, recto, colon, pueden haber pues, metastatizado hacia la vagina. Como les mencioné al principio, pues el tratamiento va a depender mucho como tal de, o sea, por ejemplo, cuando es un carcinoma de vagina primario, depende pues básicamente del estadio de la enfermedad según la clasificación. En estadios tempranos, pues el tratamiento más común es la histerectomía con colpectomía y vaginectomía parcial, y a veces pues puede estar acompañada de linfadenectomía inguinal. En estadios más avanzados, pues la radioterapia externa como tal, junto con braquiterapia, es el tratamiento de elección. Y ya para conclusión, pues vamos a tener que, como tal en el caso, pues se presentó un adenocarcinoma de vagina escasamente diferenciado, destacando pues la recesa pues, de una entidad histológica y su presentación clínica. El estudio inmunohistoquímico confirmó el origen como tal ginecológico del tumor mediante el perfil de citoqueratinas tumorales. Entonces, pues, hay que tener en cuenta que el adenocarcinoma vaginal escasamente diferenciado es un tipo de cáncer que es muy poco común, pero que es muy agresivo, así como lo observamos en el caso clínico. Es que esta afecta pues, principalmente el revestimiento interno de la vagina. Su baja diferenciación celular pues, puede dificultar como tal a su detección y tratamiento. Y la detección temprana y el diagnóstico preciso y el tratamiento pues, adecuado pues, son fundamentales como tal para mejorar el pronóstico de esta enfermedad. La investigación pues continúa y la conciencia pues sobre este tipo de cáncer son cruciales para mejorar como tal la comprensión y el manejo de esta condición. Y listo, pues esa fue mi revisión de artículos. Gracias por su atención y espero pues que esta revisión les haya servido.